Madre mía, seguro que no hago amigos. Y solo hay exámenes 2 veces al año. ¿Y cómo me organizo yo? ¿Cómo va a ser eso? Mi hermana en su primer año le cayeron 5. De 5. Seguramente si empiezas este año la universidad tengas muchas dudas porque vengas de bachiller o de un grado y no entiendas bien cómo proceder con ciertas cosas y te dé miedo pues el no hacer amistades o el que te caigan 5 y pasarte todas las navidades estudiando y verano también y no sacarte nunca la carrera y no hacer amigos y... en fin. Bueno, pues hola, soy Alicia, soy estudiante de psicología y este año empiezo mi segundo año de carrera. Yo estoy muy contenta con mi carrera, como podéis ver en mi canal de YouTube, que hablo de ella como en todos los vídeos. Y bueno, el año pasado pues yo también tuve un montón de incertidumbres que me gustaría pues que yo agradezco que hubiese alguien para resolvérmelas, ¿vale? Porque en mi caso pues mi prima estudia lo mismo que yo y va 2 años por delante, por tanto dudas resueltas por donde yo necesite. Pero sí que es verdad que pues lo vi en mis amigas y lo vi en gente de mi clase que habían cosas que decían en plan, no me entero de nada, ¿cómo hago yo esto? No entiendo nada. Entonces, bueno, pues os vengo a resolver ciertas dudas y a daros ciertos tips para en sí, pues, la vida universitaria, ¿no? En primer lugar voy a empezar con lo más básico y posteriormente pasaré ya a más tema estudios y organización, ¿vale? Que es como lo que yo puedo hablar más, ¿no? Porque como bicho raro me gusta estudiar y disfruto de estudiar. O sea, no disfruto de pegarme un atracón de 8 horas de estudio, pero me es muy gratificante estudiar y aprender y sacar conocimientos de algo que me apasiona. Entonces, bueno, después de esta mega intro, empezamos. Bueno, lo primero y más primordial, vas a hacer amigos, no te preocupes. Seguramente el primer cuatrimestre sea como que tienes tu grupo del primer día, pero después te cambias y después os tocan en grupos de clase, de trabajo y te cae mejor este y eso se va moderando con el tiempo. Si hay alguien que te cae mal, no te preocupes porque seguramente no acabe siendo tu mejor amigo ni acabe estando en tu grupo. Las cosas van, vienen, se mueven. No te preocupes, que los grupos se acaban estableciendo y tampoco tienes por qué estar con las mismas personas con las que entablaste conversación el primer día. Después, todos empiezan igual que tú, ¿vale? Todos empiezan igual de nerviosos y sin tener ni idea. Bueno, sí que es verdad que hay gente que viene de otras carreras, entonces pues a lo mejor tienen un poco más de idea, por lo que sea. Pero en general la gente pues entra a una carrera de un grado o de bachiller y tienen un mood mucho más diferente, ¿no? Porque cuando yo voy a hablar de mi experiencia, yo entré por bachiller y fue un verano muy largo, ¿vale? Porque aquí en España terminas bachiller como en mayo, te pasas un mes en tu casa estudiando, terminas a principios de junio y no empieza la universidad hasta finales, mediados de septiembre, entonces son 3 meses, 4 meses de verano, o sea, es una burrada, la verdad. Y cuando vienes de un año súper de hiperproductividad y de no parar, ¿vale? Y de mucho estrés. Entonces es un contraste muy grande y lo que suele pasar es que cuesta un montón volver a cogerse y estudiar y encima como que no hay presión, por tanto no es el mismo rollo. Entonces, eso, todo el mundo va igual de perdido, nadie sabe dónde cuelgan los profesores las cosas, las webs de las universidades siempre van fatal. La mía en mi primer año no iba al wifi. Nos hackearon la red de la universidad. O sea, todos mis datos, todo por culo. O sea, increíble. En fin. Bueno, como recomendación, ¿vale? Sobre materiales y tal. Yo me compré. O sea, yo empecé con un portátil, pero mi portátil es una patata. Le dura la batería 5 minutos. Va más lento que yo que sé. Y me compré un iPad y 2 mejores decisiones, honestamente. O sea, hay mucha gente que me lo ha dicho, que si se tuviese que comprar otra cosa, pues porque ya tenía ordenador, pues se compraría un iPad. Y la gente que se compra un iPad yo creo que está muy contenta porque de verdad, a mí es que me gusta mucho escribir a mano y en papel. Entonces eso de escribir al ordenador no me iba. Y la verdad es que pagué el iPad, me pagué la aplicación de GoodNotes,
un Apple Pencil de Amazon, ¿vale? No vamos a mentirnos. Y la verdad es que estoy súper contenta, tanto con la aplicación, con el iPad, con los usos, porque tienes un montón de aplicaciones, tienes pues lo que alguien tiene en un portátil y en una agenda y en un... O sea, puedes, de verdad, si queréis un día hago un... ¿Cómo se dice? Un vídeo más específico del iPad y de todo lo bueno que tiene comprarse un iPad. Sé que no es para todo el mundo, sé que es caro, que hay que ahorrar para comprárselo. Yo ahorré para comprármelo. Pero honestamente, si puedes, ya no te digo el primer año, porque a lo mejor por el primer año pues eso, empiezas con un portátil. Pero para segundo, para tercero, cuando el portátil ya no te dé para más, antes de comprarte un portátil, yo recomendaría un iPad. Una funda con teclado y ya tiene lo mismo que un portátil. Y con más funciones. Y encima táctil, bueno. Me enrollo. Seguimos, honestamente. 100% recomendado, yo compraría un iPad. Después, yo honestamente llevo un bolso o una mochila, depende del día. Depende si voy más cargada una mochila, si voy menos cargada un bolso. Yo lo que me llevo a la uni es el iPad, un estuche, mi agenda, tipo mi bullet journal, agua, el almuerzo, cartera. Ya está, no me llevo mucho más cosas. Y si me quedo a comer, pues llevo una bolsa con la comida, llevo una mochila con toda la comida y todo. Vale, después, algo ya que es importante que empieces al principio, tú vas a oír mucho de Wola, ¿vale? Wola es una aplicación donde gente de tu misma universidad que está estudiando en el mismo sitio que tú, sube apuntes y exámenes de la misma asignatura con los mismos profesores, seguramente, que has tenido tú y que estás teniendo. Es una herramienta muy útil, ¿vale? Pero no hay que confiarse porque muchas veces los profesores ponen una pregunta muy parecida y tú ya, como la has leído y te acuerdas de que era esta respuesta, pues la pones en el examen o te pones a copiar apuntes o estudias de apuntes que están mal. Entonces yo honestamente lo que te voy a recomendar es que Wolo lo utilices como una herramienta aparte, ¿vale? O sea, complementaria a tu estudio. Yo no dejaría la responsabilidad de los contenidos que me voy a estudiar en Wola, ni estudiarme solo los exámenes, ni estudiarme solo los apuntes de Wola. Ya hablaremos de eso, ¿vale? Después, esto os va a parecer muy chorrada, pero ve a clase, ¿vale? En mi caso yo estoy en una universidad en la que me requieren asistencia, o por lo menos el año pasado me la requerían, este año me han explicado hoy que han hecho algo, pues eso. Cada año como que me lo cambian, pero la asistencia es algo que de verdad, a la hora de... En diciembre, cuando te veas con los exámenes aquí, con la materia aquí, el haber ido a clase, o sea, el haber ido a clase no, el haber escuchado en clase, te va a hacer todo mucho más llano, de verdad, honestamente. O sea, porque a lo mejor el profesor da un ejemplo que a ti te llama la atención, o simplemente te suena, o sea, es que simplemente el hecho de escuchar, por mucho que no lo vayas a recordar todo, hace. Al igual que hacer las prácticas que te manda el profesor, el material complementario que sube, ojearlo, todo lo que sube, todo lo que dice es importante, ¿no? Lo que repite más el profesor seguramente es lo que vaya a salir en el examen. Esas cosas, ¿no? Esas cosas que si no vas a clase te las pierdes y son desventajas, ¿sabes? No es que te haga imposible el aprobar o el sacar buena nota, pero son desventajas, ¿no? Y... bueno, pues eso, hay mucha gente que en la universidad deja de ir a clase o va muy poco o tal, porque como no hay nadie encima de ti que te lo recuerde, pero creo que ir a clase es tanto bueno como para tus estudios como para tu persona, porque implica seguir manteniendo un compromiso con algo que sabes que no te apetece, pero sabes que es bueno para ti, ¿no? Entonces, como que mantiene también tu disciplina. Por tanto, ve a clase. Otro tip de ir a clase es ponte cerca. ¿Vale? Las clases en la universidad suelen ser muy grandes, ¿vale? Las mías son como de 60 o 80 personas, no son tan grandes como en otras, pero a partir de la quinta fila ya no escuchas nada, ¿no? O sea, ya tienes que estar así porque no escuchas nada, porque el profesor habla muy bajito, porque ese día no le va el micro, porque los de atrás están hablando, porque los de adelante están hablando, porque los de la esquina están hablando. Es que con que pase un pájaro, si estás en quinta fila o en sexta, es que ya no escuchas nada. Ya no escuchas nada. Entonces, tampoco te digo que te pongas en primera fila, pero que te pongas cerca va a hacer
que sí o sí te fuerces a estar más atento, ¿vale? Porque tienes el profesor aquí y lo vas a escuchar mucho más de cerca, por lo tanto es mucho más probable que lo escuches aunque no tengas ganas, ¿vale? Porque el profesor te va a estar viendo, lo vas a tener cerca y yo siempre lo digo, póntelo fácil. Tú piensas que no vas a escuchar nada, pues no te pongas en última fila, ponte en primera, que ya te digo que ahí escucharás algo. Y así participas en clase, ¿no? Bueno, porque habrán clases y profesores con los que no se puede interactuar, pero siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, cuanto más cerca estés, más te vea la cara el profesor, seguramente mejor, ¿no? Porque en la universidad yo siempre he estado en un colegio concertado, entonces como que los profesores sí que me han hecho bastante caso y siempre pues se han sabido mi nombre y ha estado encima mía, pero sí que pues en la universidad, por mucho que vayas a una privada, a algunos les importas y a otros, que es la mayoría, no tanto. En plan, ellos van, dan su clase, les importa que aprendas, sí, eso, pero no tanto como para aprenderse tu nombre, ¿vale? Ni tu cara, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que si tú, imagínate, tú eres profesor de universidad, das una clase, 60, 100 personas, ¿vale? Y después de 4 meses, yendo 2 días a la semana a ver a todas esas personas, te suenan caras, pero te sabes el nombre de 10, ¿no? Seguramente sea porque esos 10 han interactuado y han tenido una buena actitud, ¿no? Eso, yo no sé si a la hora de corregir el examen contará, ¿no? Pero a la hora de asistencia, trabajos, favores, en el sentido de oye, que se me va a cerrar la plataforma, oye, es alguna duda que a lo mejor pues ya ya es como muy obvia, pero ¿sabes? Ciertas cosas que si lo hace una persona que tiene interés, probablemente el profesor se moleste menos en hacerlo por ti que en un random que no ha visto en todo el cuatrimestre. Pero más que nada porque somos personas, en plan, yo creo que también es un poco de lógica. Pues pasamos ya con los tips más de estudio, más de organización. No voy a hacer como un protocolo de estudio, pero os voy a decir cosas que podéis, no, que deberíais hacer desde el momento 1, ¿vale? Porque después te llegas a diciembre y llegas así, ¿vale? Yo, como os he dicho, bicho raro que le gusta aprender y tal, yo estaba muy preocupada porque no sabía cómo estudiar. Bueno, y eso nos pasó a todos. Yo creo que llegas de hacer unos exámenes de desarrollo larguísimos, de empollar y memorizar sin aprender nada. Tú te quedas, y claro, te llega la carrera y dices, es que me van a hacer el primer examen, ¿y cómo va a ser el examen? No sé estudiar para un tipo de test. Vale, cosas que yo creo que deberías ir haciendo para que esas dudas no vayan a ser tan... O sea, esa crisis existencial que vas a tener en diciembre al verte con toda la materia que te tienes que estudiar en un mes, no se haga tan grande, ¿vale? En primer lugar, escuchar en clase, ya lo hemos dicho. En segundo lugar, ¿vale? En segundo lugar, yo te diría que apuntes en clase, ¿vale? Yo, algo que no hice el año pasado, pero sí que... O sea, sí que lo voy a hacer este año porque creo que va a ser muy positivo, es apuntar como si no fuese a tener PowerPoint del que estudiar, ¿vale? De normal, tú vas a clase, te suben el PowerPoint y cuando llega diciembre, pues te los imprimes o te haces unos apuntes del PowerPoint o según va pasando la clase te vas haciendo los apuntes y te los... pues eso. Yo el año pasado probé con que del PowerPoint hacer mis propios apuntes en el iPad, tipo o en Word o a mano, no me funcionó. Porque al final lo que hacía era copiar y pegar. Honestamente. Entonces, yo lo que voy a hacer este cuatri es copiar y hacer esquemas y apuntes de todas las clases como si no fuese a tener ningún recurso más para estudiar del examen, ¿vale? Y entonces yo sé que eso va a hacer que yo esté más atenta. Después va a ayudarme seguramente a complementar lo que haya en el PowerPoint, va a ayudarme a recordar mejor, a estudiar mejor en su momento cuando toque, y me va a forzar a estar atenta, punto, ¿vale? Y aparte de que cuando escribes todo se te queda mucho más, ¿no? Y encima si quieres volver a tus notas seguramente lo vas a ver y lo vas a reconocer porque lo has escrito tú, ¿no? Y va a ser como un clic en tu mente que te va a dar pistas para recordar el temario. Vale, voy a hacer eso.
Después, de verdad, honestamente, no te dejes todo para el final. O sea, no empieces a estudiar en diciembre. O sea, sí, a estudiar en plan empollar en diciembre, sí. Pero, claro, es que yo no puedo hablar de otras carreras porque, claro, no es lo mismo medicina, no es lo mismo que tengas parciales, no es lo mismo que tengas un montón de trabajos, no es lo mismo que sea todo práctica. En mi caso es bastante teoría, es todo empollar, entonces no tengo parciales en su mayoría, he tenido muy pocos. Y entonces a lo mejor me paso de septiembre a noviembre que hay que entregar algún trabajo tal sin hacer nada, ¿vale? Entonces, sin hacer nada así como relevante. Yo lo que voy a intentar hacer va a ser leerme el temario antes de ir a clase, tipo antes de ir a la clase a la que se va a explicar eso. O creo que lo que voy a hacer mejor, ¿no? Porque es como que, pues antes de dar la clase no sé exactamente hasta dónde van a llegar, y a lo mejor me quedo un poco así, y me parece más interesante escucharlo primero, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar hacer va a ser escuchar la clase y ese día o en el fin de semana repasar todos mis apuntes que haya hecho y los powers por encima, ¿vale? Y tú dirás, pero si en diciembre no me voy a acordar de nada. ¿En diciembre? O sea, tú hazlo. Y si quieres arriesgar, o sea, hazlo en algunas asignaturas y no lo hagas en otras. Y en diciembre agradecerás haberlo hecho con esas asignaturas que lo hayas hecho. Porque de verdad, el repaso activo, cuando llega el momento de estudiar, todo eso que te has repasado, ¿vale? Que te suena, es algo enorme que, o sea, es un trabajo enorme que te ahorras a aprenderlo de cero todo en diciembre, ¿vale? O sea, de verdad, cuando dicen te quejas de la EBAU, ¿vale? Pues digamos que en la carrera hay 2 al año y con el doble de materia, ¿no? Pues exageran. Pues depende de o sea, depende de la carrera. Pero de verdad, para ahorrar estreses y suspensos, yo haría eso, ¿vale? Mi objetivo también es llegar a diciembre bastante tranquila, en plan, con mucho sabido y entendido. ¿Por qué? Porque me interesa, 1, sacar buenas notas, 2, aprender bien. Y sé que si me doy al atracón todo en diciembre, hay mucha información que me voy a perder. Hay mucha información que podré sacar un 9 en el examen, pero a la hora de aplicarla en mi día a día y en mi futuro trabajo y de que se me quede aquí, sé que la voy a perder. Y eso no me hace gracia, porque sé que doy un montón de cosas muy valiosas que en un futuro, pues obviamente voy a tener que repasar, pero todo lo que me lleve ya bien aprendido, pues para qué voy a perder el tiempo, ¿no? En plan, si puedo hacerlo poco a poco, para qué voy a darme todo el atracón y después en el máster volver a darme otro atracón, cuando puedo ir aprendiendo todo bien, poco a poco, ¿no? Y tener ya una base sólida. Y eso porque más que nada me interesa ya no sacar buenas notas, sino ser buena profesional, ¿vale? O sea, pues hay trabajos en los que a lo mejor te la puede pegar un poco más porque es todo muy automático y en el trabajo se aprende mucho, ¿no? En mi caso también, ¿no? En el caso del psicólogo, pues no eres buen psicólogo, nunca llegas a ser buen psicólogo porque siempre hay cosas que te pueden descuadrar un poco. Pero todos los conocimientos bases que tengas son cosas que te vas a ahorrar en todos los aspectos, ¿no? Y es pasión y profesionalidad, ¿no? Preocuparte por en un futuro hacer lo mejor y dar lo mejor de ti. Ya está. Y bueno, creo que ya está. Esas son todas las cosas. Si queréis, cuando se acerque... Bueno, si queréis no, seguramente cuando se acerque más diciembre haré como... explicaré como mi planning de estudios y tal, y cómo me organizo yo para estudiar todo. Pero que después no se diga que no os avise, ¿vale? Y es que yo voy a intentar trabajar durante todo el curso, ¿no? Para llegar a diciembre y estar muy tranquila, para poder pasar las navidades tranquilas, decir en Nochebuena, en Nochevieja y en Navidad, no estar agobiada con, madre mía, voy descuadriculada del planning 8 temas y ya está. De verdad, no sé si tendréis alguna duda, espero que os haya ayudado en algo. Repito, y es la última vez, poneros cerca, ir a clase, escuchad, echadle ganas, esforzaos, porque todo eso hace que seáis unas personas mucho más disciplinadas, mucho más responsables, os forma en carácter, os dice mucho de ti como persona, ¿no? El que te esfuerces y le pongas ganas, porque al final
la gente que llega lejos es la gente que se esfuerza, ¿vale? Por mucho que pensemos que sí, obviamente el enchufe, la posición social, tal, obviamente todo influye, pero hay muchas más posibilidades de que llegues a donde quieres estar si te esfuerzas que si no haces nada, ¿no? Porque las cosas no suelen caer del cielo, a no ser que sean lluvia o nieve. Por tanto, eso. Espero que me reía bastante más de lo que esperaba. Espero haberte ayudado. Dime si te ha gustado el vídeo, dime recomendaciones que te gustaría ver en mi canal, esas cosas. Si te gusta el vídeo te puedes suscribir, puedes darle like, compartirlo con quien creas que le va a venir bien este vídeo. Si has empezado ya la universidad, mucho ánimo. Si la empiezas próximamente, ánimo también. De verdad, espero que aprendáis mucho, que de verdad le cojáis el gusto que merece, que aprendáis con ganas, que os esforcéis. Y algo que no he dicho, pero que me parece muy importante, y es que si realmente no te gusta lo que estás estudiando y tienes una pasión por dentro que te mueve a estudiar otra cosa, vea por esa cosa. O sea, nunca te quedes donde no hay pasión, ¿sabes? O sea, a ver, esto hay que cogerlo con pinzas, entendedme. Pero siempre estudiar y dedicaros a lo que os apasione a poder ser. Y ya está. Ya está. Suscribiros y toda la paranoia. Un beso.